las leyendas urbanas y rurales y nos vamos hasta Cuba, ¿sí? Partimos de que las leyendas y los mitos son parte ficticia, ¿sí? Vamos a partir de ahí, o sea que lo que vamos a comentar, lo que vamos a hablar aquí es mayormente ficticio, pero que tiene su base en la realidad, o sea, parte real, parte ficticia, ¿no? Ese es más o menos el significado de mitos, leyendas. Nos vamos hasta Cuba y para comenzar quiero ubicarlo geográficamente porque muchas personas escuchan el nombre Cuba y como la canción de Orisha, cubano, botella de ron, tabaco, habano, mulato, salsa, ¿sí? Pero muchos no saben ni siquiera dónde está ubicada Cuba. Entonces, para eso vamos a ubicarla. Cuba está ubicada aquí, ¿sí? En Centroamérica, al sur de la Florida, al este del Golfo de México. Entonces, para las personas que no conocen la ubicación geográfica de Cuba, pues aquí la ubicamos. Vamos también a ubicar las zonas de las cuales estaremos hablando, ¿sí? Las leyendas de la zona oriente, la zona oriental de Cuba, las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas. Vamos al centro también, a la zona central, Santa Clara, Cienfuegos, un poco más al occidente y hasta la capital, ¿sí? La zona de Ciudad de La Habana o La Habana. Bueno, ya ubicados, vamos a comenzar con un poco. Vamos a ver lo que veremos más adelante. Vamos a hablar sobre la luz de Yara, uno de los mitos, íconos, símbolos de Cuba, una de las leyendas más conocidas dentro y fuera de la isla. La luz de Yara, estaremos hablando sobre la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, Ochun, también conocida. El Huije o Jiwe, personaje mítico, en otros países conocido como Duende, Unomo. La Loma de la Cruz, vamos a hablar un poco de mi ciudad, yo soy de la provincia de Holguín, la zona oriental de Cuba. La Habana, por supuesto. La Giraldilla en La Habana, uno de los símbolos de La Habana y de Cuba. Caballero de París, una estatua o un personaje real al cual se le hizo una estatua ubicado en la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana. Veremos lo relacionado con él. El diamante de Nicolás. ¿Sí? ¿Saben quién es Nicolás? Perfectamente los rusos. Ahorita vamos a hablar más sobre el tema. Africanos y haitianos, su influencia en la cultura, tradición, religión cubana. Santa Bárbara y San Lázaro, conocidos por algunos Santa Bárbara como Changó y San Lázaro Babaluayé. Estaremos hablando en lo relacionado con la religión, ¿sí? Yoruba, santería y por último la tatagua. Y he dejado todas son importantes, todas son interesantes. He dejado la primera, una de las más significativas de Cuba y la última. ¿Sí? Cuando hablamos de leyendas, cuentos, mitos, pues he dejado para último la tatagua, que quizás la conozcan. Así que no se vayan hasta el final porque es una de las más intrigantes. ¿Sí? Comenzamos sin más con un poco de historia, o sea, el descubrimiento de América, Cuba, en este caso por Cristóbal Colón. En el año 1492, al llegar a Cuba, Cristóbal Colón, la isla estaba habitada por taínos, aborígenes que llegaron a Cuba en canoas, en botes de otras partes de América, de Centroamérica, ¿sí? Y entró por aquí, por esta región del oriente, por Holguín, mi ciudad natal, la provincia de Holguín, por Playa Blanca. Ahí los que han estado o si quieren visitar más adelante podrán ver el, el monumento que hay dedicado a Cristóbal Colón en esa zona. No es muy popular, pero tiene esa energía, conserva esa energía, ¿saben? Algo tan significativo como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Creo que debería ser más popular, sin embargo no lo es. Bueno, ahí está, lo pueden ver si se pasan por Holguín, por Playa Blanca. Y al llegar a Cuba, Cristóbal Colón dijo una frase que quizás muchos conozcan, quizás no, vamos a ver cuál fue la frase y es la siguiente: la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. ¿Sí? Cuba. Vamos a hablar brevemente por qué Cuba. Bueno, muchos dicen que Cuba, por la zona era llamada Cubanacán,
acortaron un poco y se quedó Cuba. Otros dicen porque una India bella, una India preciosa que se llamaba Cuba, y así se quedó Cuba. Otros por la asociación con Coba. Coba es la cúpula de las mezquitas, se le llama Coba. Y al llegar a Cuba, Colón, o bueno, los tripulantes pensaron que habían llegado a la región asiática, a la región del este, y entonces en lo relacionado un poco con la religión, ¿sí? Musulmana, la mezquita, vieron esa zona es montañosa, entonces lo primero que vieron fue una montaña, una cúpula, que se le llama Coba, en este caso también, por ahí el nombre de Cuba. O sea, hay muchas variantes. Yo me quedo con la de la India, preciosa, que se llamaba Cuba. No sé ustedes con cuál se quedarán. Y ya hemos hablado un poco de historia, vamos a meternos ya en la leyenda, ¿sí? En el mito, la luz de Yara. Como quizás muchos conozcan, aquí tenemos a Atuey, que también se le conoce como el primer rebelde de América. Atuey llegó a Cuba huyendo de Isla La Española, o actualmente Dominicana, ¿sí? Él llegó a Cuba proveniente de Dominicana, Quisqueya, también actualmente conocida como República Dominicana, y Haití. Ahora, la leyenda, ¿en qué consiste? Bueno, parte de la quema de Atuey, que es real, es un hecho real. Atuey lo quemaron vivo en la hoguera. ¿Por qué? Porque se rebeló contra los españoles al ver el maltrato a los indios y a los aborígenes, los trataban muy mal los colonizadores. Atuel se rebeló porque no le gustó, por supuesto, a nadie le gusta el maltrato. Y al ver lo que estaba haciendo, los españoles lo tomaron y lo quemaron vivo. Al quemarlo, la leyenda parte de que salió una luz de su cuerpo. La otra variante es que su novia, Yara, o sea que por aquí se acerca más al nombre de la leyenda, su novia llamada Yara, al ver lo que estaban haciendo con su novio, su hombre, se abrazó a él, ¿sí? Su compañera se abrazó y se quemaron los dos juntos en la hoguera. Y a partir de ese día de la quema de Atuey, pues se ve por la zona oriental de Cuba. Yara específicamente es un municipio de la provincia de Granma, aunque también se puede ver en Baracoa, en Guantánamo, en Santiago, en Holguín, en la zona oriente. Se ve una luz por las noches, una luz que a veces se divide en tres. Y esta luz puede traer mala suerte o puede traer buena suerte, dependientemente de el pensamiento, las intenciones que lleve esa persona. Los pescadores dicen que cuando ven la luz, pues ese día no tienen suerte en la pesca. Autobuses, coches, al conducir por esa zona, dicen que muchos han tenido accidentes, ¿sí? Porque se fijan, miran la luz y no se concentran en el camino, ¿sí? Caminantes dicen que al ver la luz tienes que ponerte la camiseta o la pullover, como decimos en Cuba, o la camisa o la prenda de vestir que lleves puesta, tienes que ponértela al revés, ¿sí? Para evitar la mala suerte. Y así son muchas las leyendas. Dicen que tiene el tamaño aproximado, la estatura de un hombre, que a veces se divide en tres, que cuando sale puede ser para bien o puede ser para mal, puede ser que se avecina una tormenta, o sea, son como decimos también supersticiones, pero la luz sí la han visto muchas personas. Como ven, una luz cegadora, o sea que si la miras fijamente durante unos minutos te puedes quedar hasta ciego. Y a partir de ahí tenemos pues una poesía, un verso que le sacó el Cucalambé, príncipe de la décima cubana. La décima es, para los que no saben, no conocen el término, es como una poesía, así que se saca en el campo, en los campos de Cuba. Y dice así, vale la pena leerla porque tiene mucho de las raíces de Cuba. Soy Atuey, indio libre sobre la tierra bendita, como el caguayo que habita debajo de la jengibre. Como ven, adaptaciones de caguayo. Caguayo es lagartija, a jengibre, pues el jengibre que conocemos. Deja que de nuevo vibre mi voz allá entre mi grey, que resuene en el batey, el dulce son de mi guamo, y acudan a mi reclamo y sepan que aún vive
Atuey. Bueno, el cubano o la persona que conoce la historia de Atuey, al escucharla se le pone la piel de gallina porque se siente, ¿sí? En la historia es un sentimiento, ¿sí? Que llevamos y estamos orgullosos de la leyenda y de Atuey como tal, como héroe que se le conoce. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, se le conoce como el príncipe de la décima, de la zona de las Tunas de Cuba. Así que si les interesa el tema de la literatura, estudiar un poco el tema de la décima cubana, se lo recomiendo. Seguimos adelante y vamos a poco a la religión. La Virgen de la Caridad, también conocida como Ochun, Cachita o simplemente la patrona de todos los cubanos. ¿Por qué la patrona de todos los cubanos? Porque muchos hechos de la historia de Cuba están relacionados, hechos significativos. Hablo de liberaciones, de guerras, o sea, hechos que marcan la historia de los cubanos, hechos significativos importantes en los cambios, ¿sí? A través de los años desde que la encontraron. Y nos remontamos al siglo XVII, en los años entre 1600 y 1612 y 1613, perdón. 13 esclavos, Juan Moreno, que le llamaban el Negrito, y 2 hermanos de sangre india que sobrevivieron a la conquista de los españoles. O sea, indios que sobrevivieron a la conquista de estos españoles, pues salieron en busca de sal. ¿Sí? En el mar salieron en busca de sal. Dicen que durante 3 días, primer día no pudieron salir porque hacía muy mal tiempo, el segundo día tampoco, el tiempo empeoró. Al tercer día la mar estaba pues serena y salieron a buscar sal en su bote y observaron algo flotando en el mar. Fíjense que hablamos del año 1612-1613, estamos en el 2020, ya hace alrededor de 400 años y más. Pues en el mar observaron que flotaba algo y fueron, se acercaron y pues en una tabla estaba flotando la Virgen de la Caridad que se veía escrito así debajo en la base de la tabla. Y es la misma Virgen que tenemos hoy, o sea, tiene más de 400 años. Bueno, la primera leyenda es que sus ropas, sus vestiduras estaban totalmente secas. La Virgen flotando en una tabla, ¿saben? Con ropa de tela, pero estaba totalmente seca. O sea, esa es la primera leyenda. Lo demás, pues, es historia y religión. La patrona de Cuba, que tiene su altar en el cobre. ¿Sí? Si han visitado Santiago de Cuba, seguro han pasado por el Cobre. Se encuentra en las montañas, en la parte montañosa de Cuba. Y cerca del Cobre hay una mina, por eso se llama así, el santuario del Cobre. Ahí dentro está la Virgen de la Caridad, donde van cientos de cubanos, cada año cientos de cubanos y turistas a ofrecer sus ofrendas y generalmente le ofrecen oro. Si no conocen la historia, pues le puedo decir que Hemingway, saben que Hemingway vivió en Cuba y en Cuba escribió El Viejo y el Mar, libro con el que ganó el premio Nobel, que fue otorgado en Estocolmo. Bueno, se otorga en Estocolmo, pero la medalla de oro que le otorgaron, pues se la ofreció a la Virgen. ¿Y por qué la gente ofrece oro a la Virgen? Pues porque le piden, ¿saben? Le piden, le rezan deseos para sí mismo, para su familia, ¿sí? Prosperidad. Y sí, pues la persona que va hasta allá se lleva de ahí detrás bueno, las piedras la tienen en el santuario, como ven, son piedras donde se puede ver restos de cobre. Yo también en mi última visita a Cuba en el año 2008, pues me traje varias piedras. Como ven, se pueden ver los restos, o bueno, que contiene el cobre. Por supuesto, también me traje una Virgencita de la Caridad, ¿sí? Como ven, la pueden coger desde 20 centímetros, de 10 centímetros hasta 2, 3 metros de altura. Perdón si exagero. Sí, sí, hay de todos tamaños, todos colores, de todos precios y parejas también que se van a casar ahí, que caminan, van hasta arriba, suben la cima descalzos o le ofrecen vestirse de un color durante una época del año, 2, 3 meses, 6 meses, y son ofrendas que hacen. O sea, generalmente les decía que ofrecen oro, ¿sí? Llevan cadenas de oro, monedas de oro, anillos de oro,
no solo cubanos, sino personas de todo el mundo. ¿Sí? Continuamos. Es una pena que no podamos hablar más, pero bueno, más adelante, en otro momento, ya hablaremos. Vamos a ver si conocen a este personaje. ¿Alguien lo conoce? Pues Chichiricú se le llama, pero mayormente Guije o Jihue, personaje mítico de la cultura cubana, en el cine, en la literatura, en la televisión, dibujos animados para niños en la calle, bueno, ligado totalmente al día a día del cubano, ¿sí? Si comenzamos hablando de leyendas un día por la noche, pues el Guije siempre está presente. Como ven, es una criatura de color de tez oscura, ¿sí? No, vamos por no decir un negrito, una criatura de tez oscura, mediana, no muy alto, que hace maldades, pero cuando digo maldades no es matar a una persona, no es generalmente sustos, asustar a la gente o robarle algún objeto. A los niños, por ejemplo, dicen que a veces se pone a jugar pelota en las calles con los niños y le lleva la pelota o el bate, o en las charcas, generalmente está en los ríos, las zonas oscuras, y cuando la gente va a bañarse, pues a veces le lleva la ropa, ¿sí? O los asusta. Y ese es el Guije. Aquí tenemos una poesía de Nicolás Guillén dedicada al Guije. La voy a dejar ahí unos minutos para que para que la lean y entiendan mejor qué hace, quién es el Guije. Es un anfibio. Se oculta en los campos. Solo deja ver su tez morena. Se le decía tez morena, tez oscura. Cuando se acerca un hecho funesto, una tormenta o la muerte de alguien, dice que generalmente se ve al Guije. Bueno, si es un ser real, nunca se ha visto. Es muy atrevido, muy intranquilo, de eso no tenemos duda. Mucha gente cuenta que lo ha visto de noche, de día, a cualquier hora. Se sube al caballo con los campesinos, asusta a las mujeres que van a lavar la ropa al río, porque sí, en Cuba mucha gente en el campo conserva esa tradición. Van al río, a los arroyos, riachuelos, llevan su ropa sucia y la lavan en el río. La gente principalmente que vive en las montañas. Bueno, más sobre el Guije, ¿sí? Cuenta la leyenda que, bueno, decía ahorita que parte en parte real, ¿sí? En los años de colonización, hablamos del siglo XVI, XVII, neocolonia, pues muchos españoles y mestizos ya, criollos cubanos, tenían centrales, ¿sí? Fábricas azucareras en Cuba, y eran familias adineradas, por supuesto, la alta clase. Y los sirvientes eran mayormente esclavos africanos o haitianos. Y había un niño negro, o sea, hijo de la criada, la sirvienta de la casa, que quería hacer todo lo que hacía el niño blanco, el hijo de la señora, el ama de la casa. Y vestía su misma ropa, ropa vieja que desechaba el niño blanco, comía la comida que desechaba el niño blanco, quería jugar y jugaba con el niño blanco a veces, y hasta cierto punto pensó, se sintió como el niño blanco. Entonces un día, de la nada, pues desapareció. Y dicen que porque quería ser como el niño blanco o se sentía como el niño blanco, ¿sí? Esta historia la pueden ver en un libro titulado Mitos y Leyendas, se llama Mitos y Leyendas de Cuba. Hay muchas versiones sobre el Guije, pero bueno, una de ellas es que nace de ahí, la historia, la leyenda del Guije, un niñito negro que quería ser como el niñito blanco, ¿sí? Bueno, este es el Guije, continuamos. Vamos a ver un poco, nos vamos hasta mi ciudad, la provincia de Holguín. Y esta es la conocida Loma de la Cruz, un icono de la ciudad, símbolo de la ciudad de Holguín. Es una elevación que tiene alrededor de 270 metros más o menos por encima del nivel del mar. Y aquí tenemos una foto de día, tomada de día, otra de noche,
Desde ahí se puede observar toda la ciudad. Se encuentra en las afueras de la ciudad. Es una loma, una elevación que tiene unos 500 escalones aproximadamente, quizás menos, 460, 70, no estoy seguro. Pero bueno, desde ahí se observa toda la ciudad, de día, lo mismo de día que de noche. Y esta cruz fue llevada por un fraile. Ahorita les decía 260, sí, 200 metros por encima del nivel del mar. Fue llevada por el fraile Francisco Antonio de Alegría en el año 1790, una cruz de madera. ¿Sí? La han cambiado varias veces, por supuesto, ya hace más de 300 años. El agua, sí, la influencia del clima, pues se va deteriorando y hay que cambiarla. Y la leyenda, pues, consiste en que desde el centro de la ciudad, la casa del gobernador, hasta la falda de la montaña, o sea, debajo de la cruz, hay un túnel que comunica pues la loma, la elevación y el centro de la ciudad, y fue construido por el gobernador de esa época. Pues resulta que hay una historia de amor triste relacionado con esto. La esposa, la señora del gobernador, pues tenía una relación con un oficial, por supuesto que trabajaba para este gobernador. Y un día el gobernador, en sus andanzas por el túnel, encontró a su esposa teniendo relaciones o abrazando o besando al oficial, pues por supuesto, dice o cuenta la leyenda que ahí mismo pues los mató a los dos y de una manera u otra pues se encuentran lapidados ahí debajo de la ciudad. Muchos dicen que se escuchan voces a veces en la falda de la loma, en el centro. Muchas personas que dicen haber encontrado el túnel han escuchado esas voces, voces de llanto de la señora. Más o menos algo sobre mi ciudad, Holguín. Seguimos, nos vamos hasta La Habana, ciudad de La Habana, la capital de Cuba, que el año pasado cumplió 500 años y uno de sus símbolos, la giraldilla. Y en este lugar, el templete, conocido como el templete, fue pues donde se fundó La Habana hace más de 500 años. Exactamente, en el 1519, el 16 de noviembre. Sí, noviembre. Y cada 15 de noviembre, los habaneros y muchos cubanos y muchos extranjeros van a ese lugar, van a esa zona donde se fundó La Habana y ven ese árbol que está ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama ese árbol? Pues es una ceiba que ha estado ahí desde sus orígenes, desde los orígenes de La Habana, que la han cambiado también, por supuesto, han sembrado, ¿sí? Porque ha muerto o la anterior y demás, 2, 3 veces también. Pues la tradición consiste en que cada 15 de noviembre, en esperas de la celebración de un nuevo aniversario de La Habana, pues van a darle vueltas a la ceiba, las personas le dan 2, 3 vueltas a la ceiba, la abrazan, la besan y le piden pues deseos, ¿sí? Prosperidad, salud, para la familia, para sí mismos, y en eso consiste la leyenda. Hay más relacionadas con La Habana que vamos a ver más adelante. Y la giraldilla, por supuesto, símbolo de Cuba y de La Habana. Isabel de Bobadilla, doña Isabel de Bobadilla, la esposa de don Hernando de Soto, en esa época doña, ¿sí? Los señores, los gobernadores, es como ahora el presidente y la primera dama del país. Llegaron hasta Cuba bajo la orden de, en esa época, el rey de España. No estoy seguro si era Carlos III en esa época o Fernando Aragón, los reyes católicos, puede ser, sí, los reyes católicos. Y llegaron a Cuba pues a gobernar la isla, pero el hombre, don Hernando de Soto, salió a la Florida en busca de oro, plata, y muchos dicen que la fuente de la juventud. Podemos hablar más sobre el tema, que es la fuente de la juventud, más adelante si a alguien le interesa.
Doña Isabel, pues, se quedó a espera de su esposo en la costa de La Habana, en la bahía de La Habana, esperando a su esposo en esa posición que nunca regresó. O sea, don Hernando nunca regresó porque según dice, según cuenta la historia, fue aniquilado por indios del sur de la Florida, más al norte, cerca de el actual Estados Unidos, ¿sí? Cayo Hueso, por ahí cerca de la Florida. Don Hernando nunca regresó, Isabel se quedó esperando a su esposo. Dice la leyenda que murió de amor, pero otros cuentan que no, que nunca murió de amor, que regresó a España, pues muy rica porque tomó parte de la riqueza. No sé si saben que en esos años, en el siglo XVI, XVII, mucha riqueza de España, o la mayor parte de la riqueza de España provenía de Cuba, de Centroamérica, de los países colonizados por España. Bueno, es otro tema, ¿sí? Seguimos con la Giraldilla, pues regresó a España cargada de dinero, cargada de oro, o se quedó en Cuba y murió de amor. Luego, pues como ven, la estatuilla de la Giraldilla que tenía la original, o tiene unos 110 centímetros, está en el Museo de la Ciudad, la original, porque esta es una copia, porque en el año 1926 un ciclón pues la arrebató, ¿sí? La tiró al suelo. Muchos dicen que el ciclón, otra leyenda, que el ciclón estaba enamorado o se enamoró de la estatuilla, la abrazó y la tiró a la tierra, ¿sí? Y a partir de ahí pues pusieron otra. La original se encuentra en el Museo de la Ciudad. Pues esa es la historia de la Giraldilla, doña Isabel de Bobadilla. Seguimos. Y vamos aquí, ¿alguien conoce a este señor? Pues los que han estado en La Habana seguro lo han visto en la plaza de San Francisco de Asís. Este señor, el caballero de París, pero no tenía nada que ver con Francia y mucho menos con París, porque este señor era español de Lugo, José María. Llegó a Cuba a principios del siglo XX con sus padres. Y vamos a hablar también del diamante de Nicolás. Todos saben quién fue Nicolás, el último zar ruso, ¿sí? Primero sobre el caballero de París, ¿sí? José María, que andaba por las calles de La Habana y se hacía llamar a sí mismo el caballero de París. Muchos dicen que se volvió loco luego de haber tenido una relación con la esposa de su amo. Era una especie de sirviente para una familia, tuvo una relación parecida a la leyenda holguinera de la Loma de la Cruz, pues el caballero de París, vivía en una casa donde trabajaba, servía a los dueños y tuvo una relación con la señora y el esposo de la señora lo echó de la casa y a partir de ese día, pues eso le afectó mucho en la mente y si deambulaba por las calles de La Habana y se hacía llamar a sí mismo el caballero de París. Andaba con su ropa en una bolsa lleno de lápices, papeles, escribía mucho. Y aquí tenemos la estatua. Por cierto, también lo apresaron por un crimen que dicen que no había cometido. Pero bueno, aquí tenemos la estatua. Vemos que tiene una mano sujetando su bolsa y otra mano apuntando, como ven el dedo índice, ¿sí? Apuntando. Hay leyendas, dicen que las mujeres que tienen dificultades, tienen problemas con la fertilidad y hombres también, pues van y le toman esa mano y se la ponen en el vientre y pues que eso les ayuda, ¿sí? Con la fertilidad y es una de las leyendas. Luego muchas de esas mujeres tuvieron hijos y dicen que fue el caballero de París quien les ayudó de una manera u otra. Y el diamante, vamos un poco rápido porque tenemos que jugar con el tiempo, recuerden, ¿sí? Luego con las preguntas o incluso pueden escribir directamente y ya vamos a responder. Es una lástima que no tengamos más tiempo. Pues Nicolás, ¿sí? Aftaroy, como dicen en ruso, Nicolás II, el último zar ruso, pues al salir del poder, alguien se adueñó de este diamante. Dicen que un joyero turco, perdón, se hizo de este diamante, con este diamante de alguna manera,
y lo llevó hasta Cuba, donde otro comerciante pues lo compró, se quedó con él, y ese diamante fue a parar al Capitolio, exactamente al kilómetro cero de Cuba. Si han estado en el Capitolio, seguro han tenido la oportunidad de verlo, ¿sí? En el Salón de los Pasos Perdidos, ahí se encuentra este diamante que marca el kilómetro cero de Cuba, el cual la leyenda dice que desapareció, pasaron meses y reapareció misteriosamente en el mismo lugar. Desde ese día, pues también el original lo tienen donde se encuentra el tesoro, en este caso nacional de Cuba, y tenemos una réplica, ¿sí? O sea, lamentablemente no es el original, pero sí se guarda el original, por supuesto, existe. Actualmente lo que tenemos es una réplica, y esa es la leyenda que desapareció, y al cabo de unos meses que desapareció, y al cabo de unos meses reapareció en el mismo lugar. Si van a Cuba, al Capitolio, pues ahí lo pueden ver. Continuamos. Vamos a ver un poco ahora la influencia de los africanos e haitianos en la isla. Decía ahorita que lo relacionado con la religión, ¿sí? Tiene que ver mucho con la cultura, la tradición de los cubanos, y no nos estamos yendo del tema de las leyendas, sino que es influencia, ¿sí? La mayor parte de la tradición, la cultura, las costumbres, se la debemos a estas personas, en esa época esclavos que llegaron de Haití o de África. Los africanos traídos por colonizadores, los haitianos que emigraron por la cercanía. Saben que Haití está muy cerca de Cuba y pues eso facilitaba la emigración, la inmigración en este caso en Cuba. Y ellos trajeron consigo pues su religión, que la mantuvieron, ¿sí? Respetaban mucho pues sus antiguos dioses, y eso llevó a cabo que se desarrollara en Cuba pues la santería, como se le conoce, o regla de Ochá. No soy especialista en este tema, pero sí hay muchos extranjeros, conocidos rusos, que han ido hasta Cuba pues a practicar este tipo de religión, y tienen sus llamados padrinos en Cuba, que son las personas que le hacen este proceso, ¿sí? Es una religión, como decíamos, en Cuba. No oficial, bueno, yo diría que sí, oficial, porque tenemos catolicismo en Cuba. Eh, si no lo sabían, también tenemos una iglesia ortodoxa en Cuba, en La Habana. O sea que la religión ortodoxa poca, la comunidad rusa, pero también se practica. Y mayormente, pues, luego del catolicismo y cristianismo también, pues tenemos a la religión yoruba, la santería, ¿sí? De estos africanos y haitianos que llegaron a Cuba, que trajeron consigo sus costumbres, sus religiones, y que se respeta y que se puede ver a través de toda la isla por la vestimenta de estas personas, por la forma de hablar, porque tienen hasta cierto punto, sí, su vocabulario, su Biblia, su diccionario. Hay muchas palabras que yo ahora mismo no podría explicarle qué significa, porque tiene sus raíces, ¿sí? En dialectos africanos, como es el Yoruba, que es como un dialecto, una lengua. Y ese encuentro, como decimos, no ha concluido. Es un encuentro, un proceso que no termina, ¿sí? Está en constante desarrollo, porque siguen viniendo personas de África, de Haití, y pues el proceso cultural es eterno, interminable, tanto étnico como cultural, ¿sí? Porque se nota la mezcla. Muchas personas piensan que en Cuba solamente hay mulatos o negros, y es gracias a esto, ¿sí? A la influencia que tenemos de África, de Haití. Pero no, también hay personas de tez clara, muchas. En la zona oriental se nota bastante. Los genes, se conservan los genes de Europa, de España, de Alemania, de Italia, sí, porque no solo españoles llegaron a Cuba. Es otro tema también que podemos discutir en otro momento. Pero bueno, quiero decir, para no irme del tema, que la mayor parte de las leyendas, de las tradiciones, mitos, están relacionados con o tienen sus raíces en los haitianos y africanos que llegaron a Cuba. Y relacionado a ello,
tenemos a San Lázaro y Santa Bárbara, también conocidos como Babaluaye y Changó. Todos saben quién es San Lázaro, todos saben quién es Santa Bárbara. Pues en Cuba, en la religión yoruba, se le conocen como Changó y Babaluaye, ¿sí? Cada 4 de diciembre se celebra en Cuba el Día de Santa Bárbara, cada 17 de diciembre se celebra el Día de San Lázaro. Pasas por las casas y hay los llamados bembé. Es una celebración que se hace dedicada a este santo, en donde le ofrecen ron, dulces, tabaco, música, corderos, o sea, carne, sangre, ¿sí? Bailes, fuego. Y es muy interesante para estas personas que lo ve por primera vez. Para mí, que soy cubano, y cada vez que lo veía me impresionaba, ¿sí? Porque se siente la energía, el ambiente, se siente, literalmente. Bueno, sí, Changó y Babaluayé. Un poco más relacionado con San Lázaro, pues hay un templo en Santiago, en santuario en Santiago de Las Vegas, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Los que han estado en Cuba, muy cerca del aeropuerto, pues está el santuario Santiago de Las Vegas. Y cada 17 de diciembre muchas personas devotos a San Lázaro pues van hasta ahí y se visten con tela de saco. ¿Saben qué es el material? Sí, saco. Muchas personas se flagelan, o sea, caminan de rodillas, caminan descalzos decenas de kilómetros para ir a ver a San Lázaro y por supuesto ofrecer su devoción. Y bueno, Santa Bárbara, Changó también, todos conocemos quién fue Santa Bárbara, conocida como Changó en Cuba, que aquí vemos que va vestida de rojo y blanco y se conserva. Las personas en Cuba que practican esta religión, pues lo podemos notar, llevan brazaletes, llevan collares y cada santo tiene su color. Por supuesto, si conociéramos un poco más del tema, pues podríamos identificar, pues esta persona es devota de este santo, esta persona de este santo, y así identificar por el color como una bandera, pues ellos también tienen su color. Y bueno, para terminar ya, sí, porque estamos a punto de terminar, he dejado la tatagua. Vamos a ver por qué la tatagua. Primero, ¿qué es tatagua? Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es la tatagua? ¿Qué significa tatagua? Pues al final vamos a ver qué es la tatagua. Todo parte de aquí, de Aipirí, una hermosa mestiza, una hermosa india, muy coqueta, trigueña, como ven, muy esbelta, de cabellera negra, que le encantaba bailar, le encantaban las fiestas, le encantaba cantar, salir, ir a los guateques. Guateques son las fiestas que se celebran en Cuba en el campo. Unas maracas, olvidé el nombre, un guayo, sí, unas maracas, un guayo, unas claves, un tambor, ron o aguardiente y a bailar. Eso es un guateque en el campo, ¿sí? Es una fiesta campesina. A esta chica, a esta india le encantaba bailar, ir a esos lugares desde pequeña, desde joven, hasta que se casó. Conoció a un cacique, a un siboney, perdón, muy trabajador y por supuesto apuesto y cazador. Se enamoró y se casó con este siboney. Pero su vida, recuerden, su vida era las fiestas. Le encantaba bailar, como vemos, así que vamos adelante. Pues tuvo un hijo, tuvieron otro hijo y así hasta 6 hijos. Pero ella volvió a sus andanzas, a sus fiestas y abandonaba a sus hijos durante largas horas, días, los dejaba solos y los niños pues lloraban y lloraban y lloraban. Y Mabuya, el rey del mal, en este caso el espíritu del mal, cansado de oírlos y temiendo a que fuesen como él cuando crecieran, habló de los niños que lloraban y lloraban y lloraban, pues los transformó en arbustos, en árboles pequeños, venenosos, conocidos hoy como guau. Se llama así, guau. Es un árbol seco y estéril y que a mí personalmente me afectó. En la niñez en Cuba, en la escuela primaria, hacíamos excursiones al campo
Y los profesores siempre, los maestros, niños, cuidado por favor con el guau, porque esta planta produce alergia, comezón, hinchazones en la piel. Tanto rozar la planta como la sombra incluso a veces afecta. Dicen que las personas que tienen alergia crónica a esta planta, pues mayormente todos hacen alergia a esta planta. Pero incluso la sombra de ese arbusto te puede afectar. Y ese es el guau. El nombre científico no lo conozco, pero en Cuba lo conocemos como guau. El rey del mal transformó a estos niños en esa planta. Y el rey del bien, en cambio, pues transformó a Aipiri en la tatagua. Pues tatagua es una mariposa negra que se relaciona en Cuba con el mal. Oigan, el rey del mal transformó a la India, a la madre de los niños, en tatagua, el rey del bien, perdón. Sí, me apuro un poco, entonces por eso Pero bueno, me entienden. El rey del mal los transformó a los niños en guau y el espíritu del bien transformó a la India en tatagua. Ironías de la vida, ¿sí? Pues esta mariposa negra de alas cortas, una mariposa también conocida como bruja, se relaciona en Cuba con hechos funestos, presagios malos. O sea, si una mariposa de estas llega a tu casa, se posa, pues dicen que es que va a morir un miembro de tu familia o que tienes una visita inesperada y se relaciona mayormente con hechos de malos presagios, ¿sí? Y bueno, eso es todo, chicos. Creo que me he pasado un poquito, o quizás no, pero bueno. Espero que tengan preguntas y espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por su participación. Me ha encantado de estar aquí con ustedes y bueno, de seguir en otro momento hablando sobre este tema que es muy, muy interesante. Una pena que no hayamos tenido el tiempo suficiente para ver los detalles y demás. Necesitaríamos, no sé, un par de días o... Bueno, en Cuba cada noche, como en todos los países, por supuesto, que tienen sus leyendas, cada noche pues nos ponemos a hablar de este tema y son horas y horas hablando de leyendas, cuentos urbanas, rurales, tanto del campo como la ciudad, valga la redundancia. Bueno, chicos, muchas gracias una vez más por su participación. Voy a estar por aquí compartiendo.